Bueno, muy buenas tardes, estimadas autoridades académicas y administrativas de Grupo Plero Solicori, estudiantes y profesores y público en general que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, como Escuela de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, es un gran placer contar con su presencia a este taller virtual en conmemoración de la Semana del Profesional en Criminología, titulado El Proyecto de Ley de Ejecución de la Pena en torno a la legislación penitenciaria costarricense y el nuevo proyecto de ley. Para esta ponencia nos acompaña el doctor en Derecho y licenciado en Criminología, Daniel García Ramírez, exponente de esta conferencia. El doctor García es investigador especializado en temas penitenciarios y sistemas de justicia penal con un enfoque internacional. También como recipiente de una beca completa que obtuvo en un posgrado del Ministerio de Educación de Japón. Cuenta con 6 años de experiencia en el... Disculpen, ahí tuvimos un inconveniente. Bueno, como les comentaba, entonces el doctor Don García, que es doctor en Derecho y licenciado en Criminología, tiene gran experiencia y cuenta con 6 años en el estudio de sistemas de justicia penal y derecho comparado en inglés, español y japonés. Actualmente también trabaja en proyectos independientes de investigación penitenciaria entre Japón, Costa Rica y Latinoamérica en áreas del derecho penal y penitenciario. Antes de iniciar, les comento que por tema de orden de las conferencias, las cámaras y también los micrófonos se van a encontrar inhabilitados para así no interrumpir al expositor. Sin embargo, podrán realizar sus consultas por medio del chat de la conferencia, los cuales estaremos compartiendo con el expositor para así poder evacuar las mismas. Sin más, le damos la cordial bienvenida y les cedo la palabra al doctor García. Adelante, don Daniel. Muchísimas gracias, Cristel. Ahora sí, por un momento me asusté. No podía ver, no podía oír, no podía hacerme oír. Estaba preocupado, pero ahora sí, todo Aquí bien. estamos. Pues, primero sí, gracias por la introducción. Y no, yo creo que no me queda a mí nada más que agregar a eso. Le agradezco muchísimo a la Licori, por supuesto, como siempre, la oportunidad por este tipo de exposiciones, como mi alma mater. eh, Siempre aprovecho. Por eso yo más bien, si fuera a hacer una corrección a la introducción, diría primero licenciado en criminología, luego todo lo demás del derecho. La Licori fue la universidad que me formó, fue ahí donde empecé a tomar la dirección hacia la que quise dirigir mi carrera académica, mi carrera profesional. Entonces, siempre aprovecho este tipo de espacios para poder compartir con estudiantes y quizás a través de estas pequeñas interacciones tener la posibilidad de discutir sobre cuáles pueden ser quizás futuros espacios en que los criminólogos se puedan ocupar y que, bueno, pero para eso se necesita, hay veces un poquito más de formación y entonces como siempre felicito a todos por iniciar la carrera y si están aquí con este tema, ojalá que sea porque les guste este tema,
hace falta muchísimo profesional en criminología, criminólogos que conozcan sobre este tema, el tema de ejecución de la pena. Y bueno, como Cristel mencionó, esto ha sido, es casi que mi mayor área de interés como investigador independiente. Les voy a comentar un poco sobre eso apenas comience a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí. Por favor, Cristel, ¿me puede indicar Sí, si ya se se ve está viendo? perfectamente. Sí, Se ve perfectamente. Es el título de la presentación de hoy, pero si yo muevo acá y paso a la segunda diapositiva, ¿se puede ver todavía? se ve ahora sí la segunda diapositiva. Perfecto, entonces vamos a Adelante. comenzar. Eh, la presentación, me indicaron, tiene que ser entre más o menos 30 a 45 minutos y un espacio para preguntas. Trataré de no darle mucha larga, al ser un tema que me gusta mucho, pues puedo quedarme hablando más rato del que debería y constantemente lo estoy mencionando incluso en mi vida personal. Entonces yo sé que no a todo el mundo le gusta tanto el tema, pero bueno, por eso trataré de mantenerlo corto. Eh, bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Daniel García Ramírez, sí, soy licenciado en Criminología de la UICORI en el 2016 y fui becado por el gobierno japonés para una beca de posgrado entre el 2018 y 2024. Hace unos 6, 7 meses ya regresé al país después de estar afuera por tanto tiempo y me dediqué a estudiar, bueno, sistemas penitenciarios. Mi doctorado, pues sí es en Derecho y aunque sea en Derecho, tuvo un componente muy importante de criminología. Usé una teoría criminológica para desarrollar un modelo con el que estaba trabajando. Manejaba más interacciones con profesionales en criminología y por eso tuve una muy buena experiencia conociendo cómo se practica, cómo se enseña, cómo se estudia la parte, bueno, la criminología en otros países y es muy distinta como lo hacemos aquí. Ustedes están, muchos, bueno, los que estén de criminología, no sé, no creo que se hayan abierto estos espacios para personas de otras disciplinas dentro de la universidad, pero aún así, si para el caso, bienvenidos y en caso de que no, pues bueno, ustedes están estudiando un modelo que es muy generalista. Ustedes estudian desde bachillerato lo que es criminología, yo también lo estudié. Y en otros países ese no es el caso. Entonces, eso quizás sea un bonito tema para discusión en otro momento, pero me da quizás, me ayudó conocer esas diferencias, un poco a formar mi perspectiva o esa perspectiva de la intervención del profesional a la hora de elaborar estudios, trabajos académicos o de ejercer la profesión propiamente. Bueno, principales temas de investigación que me interesan: prisión, sistemas de justicia penal, tratamiento penitenciario, atención en comunidad y promoción de la paz. Yo creo que con eso más o menos pueden llegar a conocer un poco sobre mí. Sobre los contenidos de la presentación de hoy, voy a hablar sobre la historia de la ejecución de la pena en Costa Rica, brevemente. Principalmente fue algo que me dediqué a hacer mientras estuve en Costa Rica y estudiando mi maestría. Voy a hablar sobre el modelo y regulación actual, igual, brevemente, sobre, bueno, situaciones ya prácticas de la realidad de la práctica penitenciaria y otras ya desde el lado jurídico. Y voy a hablar sobre el proyecto ya archivado quizás en los últimos 15 años, el cuarto, cuarto intento de crear una ley de ejecución de la pena para adultos. Así de difícil ha sido. Entonces, bueno, esta va a ser la distribución de los temas y bueno, entremos pues en materia. Me salté ahí una diapositiva. Sobre esto, sobre estos temas, los contenidos de los que voy a hablar hoy, mucho basado en investigaciones que ya he realizado, en investigaciones que estoy realizando ahorita y un poco de los trabajos o proyectos independientes que estoy tratando de promover en esta parte. Por eso les voy a hablar primero sobre las dificultades que para mí ha representado estudiar el tema de la ejecución de la pena y ha sido difícil. Fue muy difícil estando afuera del país con acceso limitado a información, pero es difícil todavía estando aquí en el país y eso es por la pérdida de información.
mucha información que ha existido históricamente que puede ser valiosa para estudiar, entender la historia de la prisión en Costa Rica, de las diferentes prisiones que han existido, de los diferentes modelos que se han aplicado, de los diferentes, eh, bueno, sí, programas, cómo ha evolucionado, estadística penitenciaria, mucho de eso se ha ido perdiendo, lamentablemente. Entonces hay información a la que ya difícilmente se tiene acceso o hay que buscarla en lugares que uno no se imaginaría. Pero ese ha sido un problema en Costa Rica. Se ha ido perdiendo información penitenciaria y ojo, que tampoco estamos hablando necesariamente de hace 50, 60 años. Podemos estar hablando de temas tan recientes como hace 15, 20 años atrás, eh, y hay dificultad para encontrar cierta información. Falta de profundización, lamentablemente, quizás uno de los trabajos más completos que existen en la materia de penitenciaria de ejecución de la pena en Costa Rica, que fue escrito por Ricardo Ginesta en 1940. Es quizás el último ejemplo que podamos encontrar de una gran obra y profunda obra sobre la historia de la pena en la cárcel en Costa Rica. Lamentablemente llega hasta ahí, hasta 1940. Y desde entonces, si bien se ha escrito sobre la cárcel, se ha hablado sobre la ejecución de la pena, no ha sido una discusión tan profunda, no se ha prestado para un estudio mucho más profundo. Eh, Otro, quizás esto no lo veamos como necesariamente una dificultad, pero puede representar una dificultad a la hora de iniciar una investigación, de investigar sobre el tema de la ejecución de la pena en Costa Rica. Y es, bueno, el abordaje disperso que existe. Ustedes pueden encontrar muy buenas tesis, ya sea desde el lado de criminología, pero también pueden encontrar en trabajo social, orientación, otras disciplinas que hacen un muy buen abordaje a ciertas temáticas que quizás en otras disciplinas no se ha tocado, pero muchas veces existe desconocimiento de una disciplina a otra de qué es lo que se ha venido trabajando y por qué es que la perspectiva puede ser diferente. ¿Por qué sería diferente, por ejemplo, el estudio de una tesis desde el punto de vista de trabajo social cuando hace un análisis histórico de la cárcel en Costa Rica, o al menos desde la intervención de trabajo social? Aunque no sea criminológico, así ustedes pueden utilizar este tipo de insumos y ver y se dan cuenta, oh, hay una perspectiva aquí, hay información que ellos tienen acceso a la que sería muy difícil simplemente acceder como criminólogo utilizando tesis de una sola universidad. Entonces es difícil tener que, hay veces puede ser difícil para el investigador tener que buscar de lugares y fuentes tan distintas para estudiar un tema. La falta de desarrollo académico tiene mucho que ver con esto último que conversé, por eso está aquí primero en la siguiente lista, están ligados. Eh, Lamentablemente yo creo que yo tengo el chat, inmediatamente me sale lo que las personas están escribiendo, entonces puedo ver que alguien preguntó si se puede grabar, sí, se está grabando, yo creo, en este momento. Pero sí, se estudia la materia penitenciaria desde diferentes puntos de vista, pero no existe quizás un enfoque más unificado, o al menos uno que incorpore todas esas perspectivas. Esto tiene impacto en la parte curricular. Yo les puedo decir, como criminólogo, empecé a estudiar la parte bueno, la ejecución de la pena en sistemas penitenciarios durante la licenciatura, pero fue una sorpresa para mí llegando a licenciatura en Derecho, a pesar de ser la materia penal, que, bueno, el curso de Derecho Penitenciario dejara mucho que desear o no tuviera tanto impacto. Y es muy común que incluso personas de otras disciplinas que tienen un acercamiento muy importante con el derecho penitenciario no conocen profundamente, no conocen lo suficiente a lo que ocurre, cómo opera la ejecución de la pena en Costa Rica. Incluso podemos estar hablando de fiscalías, defensa pública, juzgados de sentencia, que quizás no tienen un conocimiento tan profundo de cómo opera la ejecución de la pena, y eso tiene que ver con un aspecto ya formativo. También ha sido posible, bueno, para mí sí, durante mi estudio me he percatado de que efectivamente, ya sea por la falta de existencia de un
no lo llamemos un curso, sino de una malla curricular donde se abarque, se profundice en el tema de ejecución de la pena, y ya sea por esa dispersión académica donde no existe no una sola línea propiamente, pero que no se logra trabajar de una forma conjunta, ha sido muy difícil que algunos estudios o algunos proyectos en temas de ejecución de la pena bueno, lleguen a tener un resultado concreto. Aquí no quiero decir, bueno, la pregunta más bien sería, ¿es posible decir que ya que ha habido esa falta de desarrollo en la materia, que no recibe tanta atención en las carreras académicas donde debería recibirla, si eso es lo que ha provocado precisamente que no haya podido, no haya existido todavía, no se haya podido concretar una ley de ejecución de la pena? Por supuesto que hay otras variables muy importantes, pero bueno, cuando se hacen consultas a entes, instituciones públicas, generalmente quienes contestan van a ser abogados, profesionales, y es aquí donde vale la pena cuestionarse qué tan profundamente o qué tanto conocen el tema de ejecución de la pena. Y bueno, y eso también lo podemos ver en la ausencia de, por ejemplo, congresos penitenciarios, actividades donde se puedan discutir de forma interdisciplinaria, periódica, temas atinentes a la ejecución de la pena. Existe mucho desconocimiento de la realidad penitenciaria. Afortunadamente, desde que estuve en licenciatura y todavía hasta muy recientemente, he tenido la oportunidad de visitar centros penales en, bueno, todo el país, en diferentes calidades, diferentes momentos, y definitivamente lo que escuchando a otras personas, incluso profesionales, hablar sobre la cárcel, contrastándolo con la realidad de lo que ocurre dentro de la cárcel y todavía, digamos, obviamente escuchar la opinión de personas que están ahí constantemente, formarse esa opinión, eh, ayuda muchísimo a comprender cómo es que opera realmente la cárcel. Entonces, cuando ustedes tienen ese conocimiento y lo contrastan con lo que la gente habla de la cárcel, bueno, hay diferencias fundamentales, sustanciales, que yo creo que, bueno, y recientemente ha sido parte de una discusión nacional sobre qué es lo que se debería hacer y si en ocasión de la visita de un presidente de otro país, que si valdría la pena eh, imitar lo que en otros países se hace aquí en Costa Rica. Y sobre esto, bueno, de nuevo, esa es la parte profesional que cada quien tiene que formarse su opinión. Todos nosotros recibimos una formación muy similar, pero cada uno de nosotros tiene que lidiar con las consecuencias éticas y morales de las posiciones que apoyemos o de las decisiones que queramos tomar. Lo que nunca podemos dejar es de ser críticos, no tomar la información que se nos presenta simplemente como cierta porque nos parecería eh, porque se acerca mucho a nuestra forma de pensar. Y no quiero aquí tampoco hacer alusión como que estoy muy a favor de una postura o muy a favor de otra. Más bien lo que quisiera aquí incentivar en ustedes es que indistintamente de la posición que quieran tomar en este tema, vale la pena siempre conocer. Para tomar una decisión, para hablar sobre un tema con propiedad, siempre hay que conocer. Y por eso es que yo hablo aquí sobre esta parte académica, el desarrollo, cada quien, y relacionándolo con mi, bueno, historia personal como investigador, pero ojalá invitándolos también a ustedes a que se informen más y conozcan más sobre este tema. Y por supuesto, participar en este tipo de actividades es parte de ello. Eh, vamos a ver, ahora sí, vamos a hablar sobre el sistema penitenciario, la ejecución de la pena en Costa Rica, muy a grandes rasgos. Voy a hacer aquí un, un muy breve repaso de casi 150 años de historia, haciendo una evaluación histórica, dividiendo quizás en cierta forma a partir de ciertos puntos fundamentales, momentos importantes, y dividiendo la historia del sistema costarricense, del sistema de la ejecución de la pena en Costa Rica, es posible ver un un movimiento progresivo y la fundamentación de varias tradiciones. Y podemos estar hablando de hace 100 años atrás. Por ejemplo, ya a mediados de 1800, bueno, perdón, de mediados del siglo XIX, 1838, una de las normas más antiguas que incluso ustedes pueden encontrar en Sinalevi,
es el reglamento del, de la cárcel de San José, no, es 1838, en este momento el nombre se me escapa. Pero incluso desde ese momento se puede ver alguna intención educativa sobre como uno de los objetivos de la pena. Esto empieza a marcarse como una tendencia en Costa Rica más tarde, a partir de mediados del siglo XX, pero ya podemos ver en reglamentos de la isla San Lucas, los primeros en 1874, por ejemplo, y los reglamentos de lo que fue la penitenciaría central, el componente educativo siempre fue importante. El trabajo forzado se encontraba ahí, pero muy importante era la educación, formar. Se hablaba de diferentes conceptos, corrección, educación social, en diferentes momentos, incluso hay veces en el mismo momento, o sea, se usaban diferentes conceptos, muchas veces coexistieron, incluso hasta recientemente, instituciones muy viejas con leyes muy nuevas que entonces se entremezclaban los conceptos. Eso hace, de hecho, que también sea bastante complicado poder decir de una u otra forma cuándo en Costa Rica es que se usa exactamente este modelo. Eh, a partir, ya van a ser casi 110 años, al menos por lo que yo he podido encontrar en derecho, en leyes, es que se empieza a aplicar el descuento por trabajo, el famoso, muchos de ustedes seguro lo conocen y lo han escuchado en las noticias, el año penitenciario y que el descuento por trabajo. Pues bueno, esto es una tradición también muy antigua. Inicialmente era mucho más limitada, se reducían porcentajes o partes de día. Por cada 8 horas de trabajo efectivo se reducía un tercio de un día, por ejemplo. Actualmente, ya, bueno, como ustedes seguro muchos saben, se habla de 1 por 2, de 2 por 1, perdón. Por cada 2 días de trabajo se les cuenta un día entero de lo que reste de la sentencia, de la pena por descontar. Pues esa ha sido una tradición que ha existido ya por bastante tiempo. Sobre la atención técnica interdisciplinaria, también podemos ver progresivamente cómo a partir de medio siglo XX, finales de los 40, principios de los 50, empiezan a irrumpir las ideas disciplinarias, principalmente psicología, psiquiatría. Fueron modelos que marcaron y todavía continúan marcando muchos aspectos fundamentales del sistema penitenciario costarricense, de cómo se ejecuta la pena en Costa Rica, al menos desde la parte administrativa. Podemos ver, por ejemplo, ya a mediados de los 50, el Instituto Nacional de Criminología, que se compuso en ese momento desde esa visión clínica como una institución interdisciplinaria. Si algunos de ustedes se preguntan entonces por qué el Instituto Nacional de Criminología no tiene criminólogos, pues porque el nombre responde a otro tiempo, a un modelo que todavía, por supuesto, persiste. Y fundamentalmente a partir de los años finales de 80, principios de los 90, este grupo, esta perspectiva técnica y profesional empieza a marcar, empieza a tomar un mayor control o un rol más predominante en la parte administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que en otros países ustedes van a ver que el director de prisiones o el personal administrativo más a cargo del control y evaluación de la población penal vienen a ser oficiales de seguridad, en Costa Rica tenemos en su mayor parte personas que ocupan esas posiciones, vienen a ser formados universitarios. Y yo creo que esto vale la pena rescatarlo y señalarlo, porque eso también nos da una indicación, o al menos nos ayuda a entender por qué es que el sistema costarricense ha adquirido las características que ha adquirido, y ha sido precisamente por la intervención activa y central que ha tenido el personal técnico en la parte administrativa. Ahora, sobre el garantismo, si se habla, se dice que si usted es garantista, a mí las pasadas me preguntaron, Daniel, ¿usted es garantista? Y yo le dije, yo no sé qué significa eso, no entiendo la forma en que la gente lo usa, porque hay personas que dicen garantista como si fuera la última joya de la humanidad, la mejor joya, lo mejor creado, y hay otros que dicen garantista como si fuera un insulto que usted le dice a alguien mientras está manejando bajo la lluvia y se le mete en medio y usted dice, garantista. Hay personas que lo usan de una forma muy distinta, entonces yo no sé qué significa propiamente en este caso para algunos de ustedes. Lo que yo sí entiendo, y yo creo que es una característica y una tradición del sistema costarricense, es que siempre se ha velado porque existan mecanismos de protección.
mecanismos de protección de derecho. Quizás no tanto al principio, pero más recientemente se encuentra más marcado la capacidad de instituciones externas, llámese Sala Constitucional, llámese Observatorio de la Violencia, el Observatorio contra la Tortura, creo que es, de la Defensoría de los Habitantes, juzgados de ejecución de la pena. Tenemos muchas instituciones que se encargan de velar por vigilar lo que sucede en los centros penitenciarios, y esa vigilancia tiene un propósito, es proteger la dignidad de la persona privada de libertad. Si por eso se entiende garantismo y bueno, y el respeto a un respeto comprensivo, una interpretación integral de lo que significa todo el aparato costarricense y no únicamente los deseos o designios más punitivos o que deseen más el castigo y enfocarse en la parte de la pena propiamente, pues existe este contraste y si a eso le llamamos garantismo, a la prevención precisamente de esos excesos punitivos, pues el sistema costarricense sí es garantista. Si nos referimos a garantismo, como lo usa mucha gente, como una cuestión de alcahuetería y dejar a las personas hacer lo que le den la gana, como muchas veces utiliza, pues aquí, quizás para sorpresa de muchos de ustedes, debo decir que sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir que este modelo que nosotros tenemos no necesariamente nos lleve a una ejecución de la administración de la pena que realmente efectiva. Pero eso no se trata, no es por ser garantista. Eso ha sido por dificultades ya de carácter administrativo que todas las instituciones sufren para tratar de llevar a cabo un plan. La falta de recursos, por ejemplo, es algo que yo puedo mencionar, pero en fin, eso era para hablar del garantismo en Costa Rica, si existe o no. Supervisión judicial. Nuestro sistema se caracteriza como países de la herencia más continental, Francia, España, Alemania, quizás, bueno, Italia más bien, perdón, que tenemos un juzgado de ejecución de la pena, una institución, lo que se llama control jurisdiccional. Es decir, hay un juzgado que se encarga de supervisar lo que ocurre en la cárcel. Mientras que en otros países más de corte anglosajón, Estados Unidos, en nuestra región Belice, por ejemplo, incluso yo creo Jamaica, Reino Unido, Australia, son países que más bien usan un modelo de supervisión ejecutivo que lo que significa es que no hay ningún juzgado que intervenga en lo que suceda. Es una actividad únicamente que le compete a cada ministerio o secretaría o departamento dentro del Ejecutivo. Nuestra legislación, bueno, lamentablemente, ahorita hubo un nuevo intento de crear una ley de ejecución de la pena. No se ha podido desde 1970, incluso para atrás se podría argumentar, no ha existido una ley de ejecución de la pena para adultos. A mediados de los 90, finales de los 90 más bien, fue que se aplicó que se creó una ley de ejecución para las personas jóvenes, los menores de edad, pero en Costa Rica hasta el momento no ha sido posible. En 2000, me parece 2010, 2011 se hizo un intento, en 2014 se hizo otro, 2019 otro y más recientemente 2024. No ha sido posible y entonces, ¿cómo se regula el sistema de ejecución de la pena en Costa Rica? Pues se regula a través de reglamentos, decretos, lo que se llaman decretos, que tienen la potestad de regular todo lo que es la actividad técnica, la administrativa del sistema de las prisiones, de las instituciones penitenciarias en Costa Rica. Sin embargo, también tenemos otras leyes como la Constitución, leyes internacionales, seguro algunos de ustedes ya la habrán estudiado, como las reglas Mandela, que vienen a darnos una idea de cómo debería ser la cárcel en Costa Rica. Pero hasta el momento no existe una sola ley que pueda integrar todas las partes relevantes, todos los principios fundamentales, todas las prácticas sin las cuales no puede existir un sistema penitenciario. Todavía no tenemos una ley así. ¿Cuál es el problema de esto? Que con un reglamento pues, está muy limitado para poder regular ciertas cosas. Recordemos que cuando hablamos de la cárcel estamos hablando de limitaciones de derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria, por ejemplo. Es un derecho constitucional.
Entonces, para limitar esos derechos es necesario una ley mayor, una ley que haya pasado por la Asamblea. Sin embargo, como no ha sido posible hasta el momento, tenemos regulaciones. Ahora, esto es un momento para reflexionar quizás por qué es que en los últimos 15 años ha sido perfectamente factible hacer ciertas reformas a la parte procesal penal, en la parte penal y casi que exclusivamente dedicadas a volver al sistema costarricense más represivo sin lograr efectivamente reducir el crecimiento de la incidencia criminal o ese aumento. Ha sido posible crear ese tipo de reformas, pero no ha sido posible todavía unificar criterios para poder crear una ley que aclare y venga a ordenar muchos de los problemas que actualmente ocurren. Muchas quejas existen contra esta forma de regulación del sistema penitenciario, de la ejecución de la pena. Sin embargo, no ha sido todavía posible. Entonces, que alguien pueda llegar y presentar un proyecto en el que varias instituciones estén de acuerdo y continúe este esfuerzo, este proyecto que llamamos el sistema penitenciario costarricense. Sobre esta ley en particular, bueno, no es una ley, perdón, esto es un proyecto de ley. Se llamaba el 21.800, le digo llamaba porque lamentablemente en el febrero de este año se archivó, no se pudo sacar adelante, pero era una ley para ejecución de las penas enfocada en los adultos. Se iba a dedicar a sentar ciertos principios comprensivos, fijar técnicas y demás. La ley, como todas las leyes, tenía ciertas dificultades, tenía ciertas limitaciones que yo creo que es lo que llevó a que no pudiera prosperar y concretarse en una ley nacional. A pesar del intento y de poder quizás sentar las bases o más bien cimentar lo que ya se ha venido trabajando, fortalecerlo y declararlo como ya una práctica establecida en Costa Rica. Por ejemplo, eh, la protección de derechos, la protección o la implementación de la atención técnica. Esta ley intentó que eso quedara para siempre plasmado en una ley. Lo que pasa es que quizás, bueno, a mi criterio, perdón, a mi criterio, se intentó hacer mucho. Se intentó regular de una forma, hay veces difícil de comprender, la forma en que están escritos los artículos, algunas definiciones, incluso las limitaciones que se autoimponen, especialmente en la parte técnica, por querer preservar quizás un modelo de atención penitenciario. Eso es, bueno, son mis observaciones generales. Les puedo decir más concretamente algunas dificultades que nos puedan interesar a nosotros como criminólogos. Aquí, bueno, también voy a hablar de una parte ya jurídica, pero tiene que ver con el modelo costarricense. De forma, bueno, literalmente, la parte, por ejemplo, de derechos de la población privada de libertad se regulan de la A a la Z. Los incisos son A, B, C hasta la Z, mientras que la parte de deberes llega hasta la H. Entonces, como pueden ver, quizás es mucho más extensa la lista de derechos que de deberes. Aquí vale la pena preguntarse, en materia de atención penitenciaria, ¿qué tanto podemos realmente solicitar o imponer como una obligación de la persona privada de libertad? O ahora, ¿cómo se le dice en el sistema penitenciario? De la persona adscrita. Bueno, no es que se le dice así ahora, sino que se ha vuelto más común. ¿Qué tanto se le puede obligar a trabajar? ¿Puede existir una obligación al trabajo? En Costa Rica, de hecho, ha sido también una parte muy complicada de interpretar. Si, bueno, nos inclinamos más por la opinión de que y por la práctica de que el trabajo no es obligatorio, no es forzado. Es una condición que cada persona debe decidir libremente si quiere trabajar o no. Y como recompensa de ese trabajo se recibe el descuento. Pero aquí vale la pena preguntarse si hay ciertos aspectos del tratamiento, ciertos aspectos mínimos que deberían regularse como deberes. Al ser obligaciones, se puede, por ejemplo, pensar en diferentes
regímenes dentro de dentro del sistema penitenciario para como incentivos que permitan a las personas, digamos, esto sí es muy similar al sistema progresivo, pero que les permitan acceder a más beneficios que si no trabajaran o si no estudiaran. Pero esto es un tema complicado. Entonces, como pueden ver, aquí hay una regulación extensiva de derechos, no tan extensiva de deberes, pero que inmediatamente tiene implicaciones prácticas para cómo nosotros debemos interpretar como criminólogos y entender los límites del tratamiento que nos permite el modelo costarricense. Mucho se habla de cómo el criminólogo puede participar en los proyectos de formación de ley, en los tratamientos, modelos, ejes, pero si no conocemos los límites, estos límites legales, si no conocemos estas realidades, eh, podemos toparnos con que las ideas que tenemos, por muy buenas que sean, van a encontrar, van a topar con pared o no van a encontrar un suelo fértil para poder desarrollarse. Vamos a ver qué puedo más decir sobre la ley. Bueno, continúa una tendencia esta también, aunque sea una cuestión legal, aquí hay que tomarlo desde el punto de vista criminológico, que la ley este proyecto que no prosperó, sigue la tendencia más bien de las leyes más recientes que han querido limitar el acceso a beneficios a derechos para personas que han sido sentenciadas por ciertos delitos: homicidio, crimen organizado, violaciones, tráfico internacional, para mencionar algunos. Esta ley también sigue esa misma tendencia. Entonces también esto, como criminólogos, vale la pena entenderlo porque sabemos que aquí nuestro sistema, a pesar de su proyección y elaboración de principios protectores de derechos humanos, sigue perpetúa dentro de la misma ley de ejecución de la pena este tipo de regulaciones, que son perfectamente legales, que quede claro. No es necesariamente una violación a un derecho de igualdad, pero lo que aquí sí vemos es que hay personas que van a tener acceso a recursos y procesos de atención mucho más limitados que otros. Entonces, a pesar de que el reproche justifica, el reproche del crimen que cometieron por la gravedad, reprocha que reciba una sanción quizás más severa, tanto en su extensión como en su calidad, aquí como criminólogos tenemos que preguntarnos, ok, ¿de qué forma podemos abordar técnicamente a estas personas? Se les tiene que abordar tiene que dárseles abordaje, no pueden quedar simplemente así en prisión. Entonces aquí como criminólogos también los invito a que reflexionen sobre este tipo de regulaciones para que puedan entender quizás las consecuencias a nivel técnico y práctico que pueda tener una ley como esta si en algún futuro se logra aplicar. Se cambian muchas definiciones dentro de donde se intentó cambiar, perdón. La pregunta es si cambiar el nombre cambia las funciones. Por ejemplo, en muchos, dependiendo del reglamento, a veces se habla de niveles de atención, luego pasa a programas de atención, luego otra vez a niveles y finalmente otra vez a programas. Y hay otros conceptos que cambian. Lo que vale la pena preguntarse es cómo estos conceptos pueden incidir quizás eh, bueno, si pueden realmente incidir en la práctica. Sí, quizás, por ejemplo, cambiando de forma, la forma en que se habla o se describen las áreas técnicas, podemos pensar realmente en la composición de grupos interdisciplinarios y no tener que dividirlos necesariamente departamento de trabajo social, departamento de psicología, departamento de criminología, donde si es que existiera, donde se empieza a limitar el acceso a cierto trabajo, a cierta forma de trabajo técnico. Entonces aquí podemos ver como algo incluso de concepto, si dependiendo del concepto que se inserte o se cambie, puede afectar el futuro de algunos de ustedes que quisieran desempeñarse como trabajadores técnicos dentro del sistema penitenciario. Aquí hay un momento, se me perdió la línea esta. Aquí estoy. Algo muy que hizo esta ley, y voy a tratar de acelerarme aquí perdón, Cristian, si me puede indicar cuánto tiempo me queda, porque yo he estado hablando y hablando y realmente no tengo conciencia de cuánto tiempo me queda. Perdón, Cristian, no sé si me escucha. Bueno, en cualquier caso, voy a seguir con la presentación y me levanta la mano cuando queden 5 minutos.
Hola Dani, perdón, Ajá. vamos por los 30 minutos, entonces tenemos ahí todavía un tiempo. Ah, ok, gracias, Ale. Un gusto. Bueno, entonces, bueno, como esto que les menciono de los conceptos. Ahora, sobre lo que hizo este proyecto de ley, y de nuevo, esto dependerá de la perspectiva que cada uno de ustedes tenga sobre el momento histórico en el que vivimos. Actualmente el ministerio, por supuesto, dentro del ministerio, por algunos conflictos con más de índole político, pero también de apreciación de la voluntad popular, o más bien de las voces del conflicto que se encuentra en el discurso, en el foro público, sobre qué se debe hacer en el sistema penitenciario. Para muchos oficiales técnicos existe temor de que por la falta de una ley que más rígidamente pueda fijar los logros, que yo también los considero logros del sistema penitenciario costarricense, que si no se logra fijar eso, existe el peligro de que en cualquier momento cambie con la entrada de una ley más represiva, que pues, no le tome la suficiente relevancia a la protección de derechos o a la atención técnica. ¿Cuál fue el problema aquí, a mi criterio? Que definen el modelo de atención, los diferentes regímenes o programas penitenciarios, los regímenes de forma eh, llamémoslo así, estricta. Hacen una lista cerrada. Fija básicamente los modelos actuales. Quizás ya los conocen, quizás no, pero lo que, bueno, todavía, ya que esto no ha sido una ley, el nivel institucional, las unidades de atención integral, nivel semi-institucional, nivel comunidad, el nivel de la mujer, el de la persona, bueno, joven, persona menor de edad. Entonces, la ley llega y los pone en la lista, dice, debe incluir al menos estos, sin excluir que se puedan incluir otros, ¿ok? Estos han sido modelos que se han venido trabajando, algunos han tenido una muy buena experiencia, otros continúan en su desarrollo, pero lo que estos son modelos que existen, se desarrollan dentro de una lógica, dentro de los límites que la ley bueno, y nuestra doctrina han establecido. Y la ley, la doctrina puede cambiar, especialmente, y aquí es importante, cuando estamos hablando de una ley como esta, en esta área, sabemos que hay componentes técnicos muy importantes que pueden de repente cambiar por su carácter científico, y sería necesario entonces hacer una reforma de ley para poder cambiar esos modelos, aplicarles reformas. Entonces, de forma muy simple, en vez de regular o de fijar las condiciones necesarias que los modelos penitenciarios deben tener en Costa Rica, fija los modelos. Este es el modelo costarricense que se debe practicar. Ahora, esto es una cuestión de técnica. Algunos de ustedes si piensan que quizás es más efectivo decir, no, que existan estos modelos y a partir de ahí se pueden crear otros y cambiarlos. Y otros pueden quizás pensar, quizás es mejor establecer principios generales y a partir de ahí que siempre promuevan la creación de este tipo de modelos, que promuevan la protección de derechos, la atención técnica. Bueno, eso dependerá quizás de la orientación de cada uno. A mi criterio, me parece que estaba intentando hacer algo eh, que nos iba a limitar en el futuro, principalmente esos regímenes o modalidades de ejecución que están en la comunidad. Vamos a ver, algo muy positivo que intentó hacer este proyecto de ley fue regular el proceso de ejecución de la pena. Con esto quiero decir, ya finalmente se establece un procedimiento, ya queda claro cómo se realiza, por ejemplo, una solicitud de libertad condicional a través de un incidente, ya queda claro dónde se apela, cuáles son los recursos que las personas tienen para acceder a ciertos beneficios, con las condiciones que las personas deben cumplir si quieren recibir la libertad condicional o no. Finalmente ya la ley hace algo muy bueno en esa parte y es porque no existe actualmente una regulación, ha tenido que hacerse básicamente por partes, interpretar una parte de una ley con la de otra y fijar ya mucho de lo que se ha venido practicando en la parte ya de jurisdiccional, en la parte de los tribunales.
establece, aunque ya existen actualmente, lo que se llama la obligación de vigilancia, bueno, la vigilancia penitenciaria, que quiere decir la obligación de los juzgados de ejecución de la pena, de los jueces, de vigilar las cárceles. Este código lo establece de una forma muy clara, y es porque quizás no se discute tanto ahora como hace unos 8 años, el tema, ese conflicto entre los juzgados de ejecución de la pena y la Dirección General de Adaptación Social en cuanto a la capacidad que tenían los tribunales de eh, solicitar cierres de centros, de modificar algunas de las decisiones que había tomado la administración. Quizás, bueno, si algunos de ustedes lo recuerdan, quizás no, quizás todavía sigue siendo un tema de discusión. Me parece que, como les menciono, no ha sido tan relevante, pero en los puntos más altos de hacinamiento penitenciario, esos puntos más graves, los jueces tomaron la decisión de ordenar cierres temporales en ciertos módulos, ámbitos o centros penitenciarios enteros, prohibiendo el ingreso de nuevas personas, de nuevos sentenciados o indiciados, y solicitando a la administración que hiciera un plan de liberación, de un análisis de la población que podía ser sacada de ese centro para reducir el nivel de hacinamiento. Sobre esto hubo muchísimas críticas, se habló de golondrinas por un lado, se habló de excesos y violaciones de la seguridad ciudadana por otros. Eh, de nuevo, aquí no vale la pena que cada uno de nosotros se informe, pero lo que sí se puede decir sobre este tema es que los tribunales lograron tomar esa decisión. Yo creo que de forma justificada, pero el problema se debía a falta de claridad legal. Simple y llanamente no quedaba claro cuál era el alcance de la vigilancia de las órdenes del juez de ejecución de la pena, porque la ley no lo establecía de forma clara. Entonces esta ley este proyecto, perdón, 21800, trató de resolver ese problema y le dio ya una clara definición a la vigilancia penitenciaria y cuál es la capacidad que tenían los jueces para, o que tendrían los jueces para corregir eso. Incluso le otorga facultades en una negociación entre la parte ejecutiva y la judicial, se logró encontrar un criterio común y se reconoció el ministerio la capacidad de que los tribunales pudieran emitir órdenes de acatamiento obligatorio. Entonces, de hecho, leyendo esa ley, después de saber los conflictos que han venido pasando por la falta de claridad legal, y ver lo que la ley estaba proponiendo o este proyecto estaba proponiendo, sí, sí hace pensar de que hubo una buena negociación, de que sí hubo un encuentro de criterios entre ambas partes para llegar a esa definición. Lastimosamente, bueno, no pasó. Yo creo que algo muy importante que esta ley habría hecho es que por primera vez, quizás desde una fórmula, desde una ley, una normativa más seria, con mayor poder, se iba a mantener la tendencia o se iba a solidificar la tendencia garantista y técnico profesional del sistema penitenciario. Lamentablemente, ya varias veces lo he dicho, ya está archivado, pero este proyecto de ley podría servir para otro futuro como una buena referencia, porque sí, yo creo que entre los aspectos más relevantes que una ley como esta necesitaba era el establecimiento de los criterios de la estructura básica para crear el modelo propiamente costarricense, el modelo de ejecución penal propiamente costarricense, uno de abordaje integral, interdisciplinario y de carácter científico. Lastimosamente, bueno, no se dio. Esperemos que en el siguiente impulso, quién sabe hasta cuándo se podrá hacer, logremos establecer o continuar algunos de los avances que hizo este proyecto de ley, pero bueno, existen muchos retos actualmente. Ay, perdón, me adelanté aquí. Existen muchísimos retos, como, bueno, quizá lo podemos discutir en la parte de preguntas, no quisiera quitar más tiempo aquí. Pueden algunos de ustedes quizás consultar si tienen preguntas sobre algunos retos o algunas opiniones que ustedes tengan sobre los retos
crear una futura ley. Yo sí quisiera señalar acá, en el último punto, donde hablo sobre problemas institucionales, es el sistema penitenciario actual refleja muchísimas características de la sociedad costarricense. Refleja muchísima desigualdad. Hay espacios donde las personas privadas de libertad tienen muchísimas oportunidades y hay espacios donde no, y donde no son la mayoría. Se ha hablado mucho sobre el enfoque garantista que se le da, que es la alcahuetería, pero hay que tomar en cuenta cómo, digamos, nosotros tenemos que tener criterios necesarios para poder entender si efectivamente esto es cierto, si efectivamente existe este tipo de alcahuetería. En las noticias recientemente se habló sobre el costo de la persona privada de libertad o de la persona adscrita y sale un costo elevadísimo. Y se pega el grito al cielo, muchas personas se quejan sobre este costo y mi primera opinión es, hay ciertas cosas que un costo elevado no necesariamente es algo negativo. No creo que necesariamente por decir el costo por persona de la medicina en Costa Rica es de los más altos del mundo. Eso no necesariamente quiere decir algo exclusivamente negativo. Lo que aquí tenemos que entender es si ese costo viene asociado con algún tipo de efectividad, si se puede medir, si es posible decir ese costo tiene como resultado algo muy positivo. Bueno, se dijo que en Costa Rica se gastan casi $2,000 por mes por una persona privada de libertad, que no estoy seguro de dónde sale ese dato, cómo se desagrega. Creo que es algo importante que cada uno de nosotros verifique si ese dato es verídico, pero lo más importante es quizás como criminólogos que debemos entender, y esta parte es de política pública, cómo en la mente de las personas muchas veces esos $2,000 son $2,000 que se le dan a la persona adscrita y vive en lujo, con el lujo que $2,000 quizás podría conseguirnos en Costa Rica, cuando la realidad no es así. Esos $2,000 hay que entenderlos viendo la realidad de los centros penitenciarios, viéndolos como están algunos derroídos, casi caídos, como no tienen acceso a oportunidades educativas o laborales, no tienen, bueno, apenas si tienen ropa encima algunos. En algunos lugares son absolutamente un peligro para la salubridad. Los funcionarios mismos, que muchas veces se olvida cuando se hacen estas discusiones, las condiciones en las que los funcionarios mismos tienen que trabajar y vivir, tanto los técnicos como los de seguridad, la falta de personal que existe para cubrir las necesidades, que poco a poco se le ha ido quitando la oportunidad al ministerio de poder ser autosuficiente, de poder utilizar, explotar todas las áreas que tiene a su alcance, porque es el ministerio más pobre de todo el aparato de justicia. Entonces, muchas veces se escucha sobre esto, el costo de cada persona privada de libertad en Costa Rica, y bueno, muchas veces se habla de esto de forma crítica y no se comprende la realidad, cómo detrás de ese número hay muchísima información que debe ser entendida. Ese número necesita contexto para ser apropiadamente discutido. Pero también yo creo que eso es aquí es algo que muchas veces ya hay personas que tienen una posición, una predisposición de ir en contra de este modelo garantista que nosotros manejamos. Y de nuevo, si el modelo garantista es un problema o no, yo creo que esa es la pregunta equivocada, o estamos viendo el problema de una forma que no nos va a llevar a la solución que como criminólogos tenemos que tratar de aportar. Por supuesto, hay muchas preguntas hacer sobre esto, pero la pregunta es si este modelo garantista ha tenido la oportunidad para ejecutarse, si es por ser garantista, por sus calidades, que no se ha podido ejecutar bien, o si existen otras variables, otras influencias que no permiten que se ejecute de la forma que debería y por eso crea los problemas que crea. Yo creo que con eso me gustaría concluir. Me hubiera encantado hablar en más detalle de muchísimas cosas, es por el tiempo, yo sé que no se permite, pero si tienen alguna consulta, duda o pregunta, me pueden consultar ese correo y si no, sacar aquí el tiempo y el espacio para poder hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Daniel, por su exponencia. Bueno, en este momento el docente José Mario nos hace una consulta con respecto, bueno, si dice que si te vas a referir tal vez un poco del proyecto de ley de ejecución de la pena, expediente 24019, que ya recibió un dictamen afirmativo unánime el 3 de octubre del 2024.
por Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico? Todavía no, por dos razones. Primero, como se dice, viene apenas discutiéndose. Si ustedes ven este 21.800 como comenzó y a cómo terminó, pues son dos cosas completamente distintas. Entonces hay veces con los proyectos de ley hay que darles un momento, como las políticas, hay que darles un momento, ver cómo avanza la discusión, hacia dónde va. Aquí con la presentación, al menos yo tenía la oportunidad de ya analizar todo lo que pasó con el proyecto del 21.800 y a partir de ahí incluso si puede hacer algún comentario, alguna observación sobre este nuevo proyecto de ley, me gustaría saber, por ejemplo, si sigue, todavía no tengo la documentación a mano, si sigue muchas de las pautas marcadas por el 21.800, si algunos de los comentarios que yo he hecho aquí se han incorporado en la discusión, si se han tomado en cuenta. Si puede, digamos, referirse a ello, me gustaría muchísimo. Y bueno, si no, espero haberle respondido la pregunta. Sí. Gracias, don Daniel. Sí, igual comenta en otro comentario que dicho proyecto se denomina Ley de Ejecución de la Pena y de Medidas de Seguridad Curativas, denominada antes Ley de Ejecución de la Pena. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Lo tomaré en cuenta, estaré atento para el nuevo proyecto. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Si gusta, podemos dar algunos minutos por si algún estudiante o persona en general, Ujú. digamos, tiene algún comentario Sí. o Muchas consulta o veces pregunta. hay que pensar, hay que dedicarle un ratillo y pensar, ¿qué Ujú. quiero preguntar? ¿O cómo lo quiero preguntar? Estimado Daniel, ¿verdad? Qué placer y muchas gracias por esta interesante exposición de parte suya. En efecto, pues hay que hablar un poco de derecho, también es un poco difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de proyectos de ley, porque hay que entenderlo desde una vertiente, eh, como lo venía diciendo usted, desde la parte garantista y un poco más dogmático de la parte legal. Pero quería tal vez hacer una dinámica, si me lo permite, por una cuestión de tiempo, tal vez podemos tener unos 15 minutos y si el profesor José Mario Coronado así también gusta, eh, podría abrir yo el micrófono al profesor José Mario y poder hablar un poco, de partir un poco de esto. El profesor José Ujú. Mario es profesor de Derecho de la Escuela de Criminología, por ahí también nos ayuda con derechos humanos, penología y demás, entonces creo que está muy bien arraigado a Excelente. lo que es, el espíritu de la academia, de la Escuela de Criminología, y tal vez, ¿verdad? Para que los estudiantes o personas que pues nos acompañan el día de hoy también puedan ir comprendiendo un poco por qué la relación del interés de la criminología en poder entender estos proyectos de ley o esta ley, más allá de que sea un elemento dogmático del derecho. Entonces, profe José Mario, no sé Si a él le mm, parece bien, a mí me parece excelente. si le gustaría, tal vez ahí manifestándome con una manita o en el chat. Y tal vez, Daniel, usted, ahora Sí. sí, desde esta postura en donde usted se presentaba muy bien al principio y decía, primero soy criminólogo y después soy abogado. Es la verdad. ¿Cuál es ese rol entonces que ocuparía el criminólogo para poder comprender lo que son el tema de la ley de ejecución de la pena, posiblemente esta reforma del 24.019 que es reciente, pero usted habla del 21.800? Entonces, ¿cuál es ese rol que necesitamos los criminólogos para poder entender la ley, la reforma y por qué el tema de la ejecución de la pena? Ok. Me parece que aquí, eh, para poder responder bien, voy a tratar de ver la respuesta en dos, porque me parece que cuando se habla de rol, aquí podemos hablar desde el punto de vista de lo que deberíamos hacer como ya de la parte más profesional, y la otra me voy a referir ya a la parte más técnica, quizás de una persona que quiera trabajar en el sistema penitenciario. Como rol, yo creo que nos corresponde a todos nosotros, eh,
primero, aunque cueste mucho y sea muy difícil, leer la ley, entenderla, participar de la discusión. Hay instituciones universitarias, hay instituciones técnicas profesionales que son invitadas a las consultas, y bueno, y uno esperaría que hubiese criminólogos representados ahí, pero más allá de eso, individualmente nosotros, ya algunos de ustedes comenzando con la carrera, tienen que mostrar interés en esto. Si les interesa trabajar en la parte penitenciaria, con más razón, pero en general, esto es parte esto es parte de todo el abanico de funciones o de intereses que un criminólogo pueda tener. Entonces, nuestro rol es conocer un poquito de la ley, como mencionó Alejandro. Quizás no vamos a ser especialistas en derecho, pero no podemos dejar de leer la ley y tratar de visualizar cómo lo que ahí se describe, cómo me afectaría como profesional o qué implicaciones tiene ya en la parte técnica. Ahora, en la parte ya penitenciaria, yo le diría que podemos pensar el criminólogo. La vez pasada conversando con, bueno, una ex profesora, ella hablaba sobre la posición que puede tener el criminólogo como un coordinador, como un director, hablando de ese rol, una persona que pueda tener una visión más general, más de diagnóstico, de análisis de los diferentes estudios interdisciplinarios que existan. Aquí, yo creo que este es un rol que el criminólogo costarricense puede ocupar bastante bien, pero actualmente, y esto ya se debe a cuestiones ya formativas, a cómo la carrera tiene que ir cambiando, y yo quiero aclarar, Alejandro es testigo conmigo, estuvimos estudiando en una época muy similar, y lo que era estudiar en Ulicori antes, quizás en el contenido, en profesores, es muy distinto a lo que es ahora, y lo era hace 20 años. La carrera ha ido progresando, la calidad de los profesionales, de la especialización de las personas ha ido aumentando. Entonces yo creo que vamos a tener que también llegar a un punto donde empecemos a pensar en criminólogos formados más específicamente en técnicas, en modelos que puedan aplicarse a nivel penitenciario. Perdón, estaba hablando ahí solo con el micrófono silenciado. Bueno, más bien muchas gracias. El profesor me manifestó con la manita su deseo de participar. En este Excelente. momento ya permití el audio del profesor. Profe José Mario Coronado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, No se hola, le buenas permite poner la noches. cámara. No, Ah, ahí, no me deja, parece. Ahí, Ya, ¿verdad? Parece que sí. ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas ahora sí Profe, noches, don puedo decir Alejandro. hola, muchísimo ¿qué gusto. tal? Muy buenas noches, don Daniel Gracias. García. Un estudiante de la escuela desde hace bastante tiempo y pues bueno, don José Mario, como les decía, es abogado, nos ha acompañado en diversos cursos dentro de la carrera, introducción al estudio del derecho, penal 1, penal 2, procesal, penología, derechos humanos. Entonces creo que qué mejor, ¿verdad? Entender el tema de la ejecución de la pena, pero relacionándolo desde este enfoque profesional de la criminología. Profe, ahí estábamos viendo algunos de sus comentarios, entonces nos gustaría hacer un tipo, tal vez unos 15 minutos de un conversatorio entre ambos y poder entender ese rol del criminólogo dentro del estudio de la ejecución de la pena. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, don Alejandro, y al colega Daniel. Gracias por permitirme intervenir un poco en esta temática que nos apasiona a todos, ¿verdad? Y de ahí, pues, este grupo selecto que está por acá en este auditorio virtual, creo que es no solamente un privilegio, sino un reconocimiento también a Ulicori por permitir este tipo de actividades académicas que son las que vienen a fortalecer precisamente, ¿no? Y a dar más credibilidad el por qué Ulicori está en esa posición. Pues bien, dentro de mi humilde entender y saber, primero por la formación académica de abogado y luego por haber sido durante 35 años director de centros penitenciarios en el Ministerio de Justicia en adaptación social, pues saben y sabrán de que tenemos y somos apasionados por esa temática.
Y una temática que realmente desde la perspectiva y desde la narrativa de la doctrina y de la ley, pues ocupa muy poco espacio. Tan es así que el Código Procesal Penal, que es el referente que nos permitiría o que nos permite analizar o aplicar la normativa de la ejecución de la pena, solamente el legislador se ocupó de 6 o 7 artículos que le acredita precisamente a la ejecución de la pena. Casi como se ocupa el último eslabón del sistema penal. Y eso no puede ser. De allí que algunas sociedades pues se dan el lujo de lesionar los derechos de las personas privadas de libertad, que también son sujetos de derecho y que lo único que han perdido es su libertad. Pues bien, el colega Daniel hacía una referencia de un tema importantísimo, si bien es cierto, y por dicha le puedo decir, Daniel, yo no sé si lo compartes, de que ese fue el que te referías, una de las tantas iniciativas que habían llegado a la Asamblea Legislativa y por dicha ocupa el lugar que tiene que ocupar en este momento, ¿no? Que es ahí en el archivo. Y fue el año pasado que el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la dirección del OIJ, se propusieron y presentaron un nuevo proyecto que es precisamente este que estaba haciendo mención ahora, y que ya recibió el dictamen afirmativo de parte de la comisión que le corresponde. Es muy importante porque ahora que hacía el equilibrio de decir, manifestar de que el Código Procesal Penal se ocupa muy poco normativa a la ejecución de la pena, ya esta ley de ejecución de la pena que se refiere también y se amplía las medidas de seguridad que anteriormente no habían sido incorporadas, es de aplaudir que tiene 153 artículos. Quiere decir entonces de que acá el legislador, bueno, primeramente el Poder Judicial y luego y posteriormente el legislador también dentro de este componente de reformas legales, penales, de acuerdo por la situación ya muy conocida a nivel nacional, que le dieron importancia y yo creo que merece rescatar ese esfuerzo, ¿no? Tan es así de que ya ha pasado parte del procedimiento legislativo al que se le está dando a esta ley. Me place en lo personal también por cuanto, y acá pues debo de hacer que tiene que ser un reconocimiento para todos los criminólogos, y la primera parte incorporan de manera íntegra lo que yo no sé si Daniel ha tenido oportunidades de leer, la propuesta técnica para aplicarse en las unidades de atención integral, que inicialmente se llamaban, de acuerdo al proyecto del BID, unidades productivas. Y me place porque en su momento la señora ministra, doña Cecilia Sánchez, me designó en aquel momento para que le redactara, después de que se había pagado una cantidad de dinero en consultorías internacionales. Vinieron mexicanos, vinieron argentinos, españoles, y trataron de vender, porque les pagaron muy bien en dólares del BID en esas consultorías, y finalmente no quedó nada. Y las cárceles, esas cárceles o esos nuevos establecimientos, que fueron 3, uno en la Reforma, que se llama hoy día Reinaldo Villalobos, en memoria a un excelente también docente que tuvimos acá en Ulicori, director general de adaptación social en su momento, otra en Pérez Celedón y otra en Guapiles. Son 3 unidades de atención integral, y me correspondió personalmente presidir esa comisión, y finalmente en 3 meses que nos dieron
para presentar la propuesta. En 2 meses la logramos y es hoy día esa la que se ejecuta. Y me place porque toda la primera parte de la ley de ejecución, esta que acaba de ser aprobada, dictaminada en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, ocupan textualmente toda la parte de los principios propuestos para ejecutarse en las unidades de atención integral. Y eso pues creo que es un reconocimiento por cuanto un proyecto de ley, en este caso de materia de ejecución de la pena, no aparece por ningún lado ningún penitenciarista, no aparece ningún criminólogo puro como los que sacamos en Ulicori, y eso ya es una limitante con la que va la ley. Porque falta ese componente social, humano, profesional, pero por dicha acá, de un mortal que está acá con ustedes y un compañero más de ustedes, y un grupo de penitenciaristas que logramos dejar sembrado eso allí, y hoy no es que por eso es que la ley va a ser buena, no, sino que bueno, ya comienzan, y Daniel sabe desde su posición de que un proyecto de ley de ejecución de la pena, más que todo lo que se busca es legitimar la judicialización de la pena, que eso realmente desde la perspectiva moderna penitenciarista es criticable porque ya hay una intervención mayúscula, ¿no? Acá de alguna manera se ha querido copiar e introducir el modelo español en ese sentido, ¿verdad? Traer, copiarlo y de alguna manera, porque me correspondió estar en el sistema penitenciario español también, podemos detectar de que acá esa intervención judicial como que quiere acaparar una tarea tan esencial donde deben de intervenir otras disciplinas como los criminólogos, ¿verdad? Y no los vemos por ningún lado. Don Alejandro, hablar de este tema es muy apasionado, el tiempo muy corto. Más bien yo le agradezco a Daniel que me haya permitido meterme un momentito por allí, ¿verdad? Quizás en otro momento podríamos conversar. Don José Mario, más bien, yo levanté la mano porque me parece que eso último que se está diciendo, no sé si podemos agarrar eso y seguir con la conversación, más bien es lo que me parecía. De la judicialización, Daniel. Correcto, sí, yo creo que podemos aprovechar, Ale, estaría bien si hablamos un poco de este tema. Tenemos un promedio ahí de unos 10, 15 minutos para trabajar. Inclusive, Daniel, por ahí también tenemos ya otra pregunta que si pudiéramos irla relacionando de don Bernal, ¿verdad? Que según de acuerdo a sus estudios en derecho penitenciario comparado, ¿cuál sería desde su perspectiva pues los cambios más importantes que se deberían implementar en nuestro país? Entonces, si podemos, ¿verdad? Sumarle también la pregunta de don Bernal, pues genial para ir aprovechando los tiempos. Y yo creo que puedo hacerlo perfectamente porque aquí, don José Mario, voy a tener que no necesariamente llevarle la contraria. No. Yo creo que tengo mi posición sobre el problema este de judicialización. Yo creo que la aprecio desde una forma, desde un punto de vista distinto, pero quizás lo puedo ligar aquí con el comentario de mi estimado profesor Bernal. Si este punto de la judicialización es un problema para mí que debe ser resuelto. Porque ha sido un problema en términos de administración penitenciaria. Pude observar en mi época de estudiante con, digamos, las diferentes intervenciones, la presión que generaba sobre la administración penitenciaria, las discusiones que se armaban. Creo que primero puedo decir esta parte de la judicialización de la ejecución de la pena es algo que se vino hijo de pucha, aquí estoy hablando, pensando en diferentes idiomas y ya se me olvidó, que se vino a introducir en mediados de los 70 con el Código Procesal Penal, donde se crea una figura del juez de ejecución sin colmillos y sin garras,
y básicamente una copia de algo que existía en otro país y nunca realmente se pensó qué es lo que podía hacer o qué debía hacer. Cuando llega el nuevo código y muy bien lo señala, que la regulación de ejecución de la pena es muy poca y es esta falta de claridad lo que hace que cuando se topan de frente con el problema del grave hacinamiento que estábamos sufriendo, los jueces no se pueden quedar de brazos cruzados. Precisamente son jueces y son jueces de corte garantista. Tienen una obligación de oficio de actuar ante ciertas situaciones. Ahora, como yo mencioné, para mí eso es un problema que es de la falta de claridad legal. Don José Mario habla sobre la crítica que se puede hacer a esta judicialización de la pena, y yo creo que sí es una crítica válida cuando precisamente se le vienen a quitar posibilidades a la administración penitenciaria de poder ejercer de una forma libre, no libre, digamos, de una forma más discrecional algunos aspectos como el traslado de modalidad de custodia, como es el caso en Costa Rica del traslado del nivel institucional al semi-institucional. Eso es un tipo de traslado, es un tipo de técnica que yo creo que sí efectivamente pertenece en el área administrativa y así es como debería quedar. La judicialización de la pena más bien yo lo veo como una ventaja cuando está ahí para proteger, garantizar que exista un debido proceso en el momento en que tengamos una estructura administrativa que quizás no favorezca precisamente los derechos como lo hace ahora. Es importante tener esa vigilancia judicial. Pero creo que efectivamente lo que su principal función debe ser, además de la vigilancia, ordenar el proceso, que exista una segunda instancia, por ejemplo, que haya una instancia externa al ministerio al que los privados de libertad, la persona adscrita, pueda recurrir cuando hay problemas dentro de la administración. Pero sobre esto, entonces ahí ya empezamos a hablar de los límites, qué tanto debe la parte judicial intervenir en cómo definir los diferentes programas. Ahí sí yo estaría de acuerdo que una intervención abusiva que impida a la administración llegar a cumplir de forma discrecional sus metas, ahí sí estamos hablando de un problema. Y yo creo que eso es una cuestión que se tiene que, bueno, como lo mencionó él, en un texto como este, es un proyecto, tiene que llevarse a discusión, tiene que estar ahí penitenciaristas o criminólogos que puedan defender esta posición. Ahora, una opinión que yo tengo sobre el problema penitenciario, profesor Bernal, en las visitas que realicé recientemente, particularmente puedo referirme a la que hice al Luis Paulino Mora, donde un privado de libertad, esta es el área APAC, donde es un área de más apertura, la persona que está ahí tiene que tener el compromiso de trabajar y estudiar, tienen toda una tabla de registro diario de qué es lo que tienen que hacer, las discusiones y demás. Es un espacio en el sistema penitenciario costarricense lo más cercano quizás a un oasis dentro de todo lo que demás hay. Principalmente considerando que usted, la malla que está tapada ahí con el sarán, usted cruza al otro lado y nos topamos con lo que le dicen ahí, yo creo que barrio chino, lo que era antes penal juvenil, y fue un lugar terrible. Esa es parte de la discriminación o la desigualdad que existe, que yo creo que es uno de los principales problemas. ¿Qué hablan ellos? De que es muy difícil, de como es un compromiso voluntario a trabajar y a estudiar, hay personas que privadas de libertad a los que no les gusta hacer eso. Entonces, aquí yo creo que lo primero es aumentar las oportunidades, pero también esto requiere de cierta creatividad, y aquí no es porque yo sea muy creativo, aquí es una cuestión incluso de cómo podemos llegar a cumplir con lo que la ley dice, promoviendo los objetivos y con las herramientas que la ley nos da, y a la vez cumplir diferentes objetivos a la vez. Entonces yo puedo mencionar, en el sistema penitenciario hay privados de libertad que trabajan en la parte agrícola, reciben algunos cursos de formación, pero trabajan en eso. Sin embargo, su trabajo se acaba, se limita con lo que es meramente la actividad agrícola. Aquí yo quisiera plantear como algo que también observé estando, digamos, afuera, ya, y aquí quizás mi apreciación comparada, no, de derecho comparado, quizás no se limita solamente a externos, sino dentro de Costa Rica, las diferentes cosas que existen o proyectos que existen dentro del sistema. Bueno, aquí el principal problema es que hay trabajo que se le puede reconocer a los privados de libertad que no se reconoce por ciertas, igual, falta quizás no de entendimiento, sino que no se ha contemplado como tal, como una forma de ocupación válida. Por ejemplo, un privado de libertad que tenga más experiencia en la parte agrícola,
que entre sus funciones se encuentre formar, ordenar el trabajo de los demás compañeros y que esto pueda ser llevado en una bitácora, digamos que el trabajo que ellos hacen dentro pueda ser reconocido en bitácoras al momento de la salida del centro, que también no solo serían útiles, porque de momento sí solo son útiles para la valoración. La forma de que el tiempo que ellos pasen ahí sea efectivo. Es muy difícil decir que la gente ahí no trabaja por vaga cuando solamente tenemos a 4,000 personas en todo el sistema penitenciario que trabajan de forma remunerada, perdón, quiero decir en el institucional y semi-institucional igual, y la mitad de esos de hecho son del semi-institucional. 2,000, estamos hablando de que un poquito más de 2,000 privados de libertad realmente tienen un trabajo remunerado dentro de los centros. El resto tiene ocupaciones educativas y demás. Entonces, no a todos se les va a poder pagar, pero que el valor, el incentivo para el trabajo sea más amplio, mucho más amplio que simplemente la remuneración, que la gente a través de la actividad efectivamente logre llevar a cabo su nuevo plan de vida. Y yo creo que eso no lo llamemos falta de imaginación, pero quizás es algo que un criminólogo podría llegar a aportar, esa perspectiva, esa visión más amplia, como quizás yo la he podido tener gracias a la experiencia y llegando y poder ver ese tipo de actividades que no son necesariamente del departamento o de un departamento de criminología, supervisar el trabajo, pero la forma en que ese trabajo se aplica, la utilidad, cómo podemos reconocer más allá de lo que la persona hace, que no sea simplemente cavar un hueco o poner un lastre. Digamos, yo creo que eso es un rol muy importante para el criminólogo. Ahora sí, perdón, don José Mario, me extendí demasiado, no sé si le respondí al profesor Bernal, pero bueno, ahí adelante si quiere agregar o comentar algo más. Muchas gracias, don Daniel. De hecho, bueno, José Pablo Ortega nos hace otra consulta por chat y nos comenta qué comparaciones se pueden hacer entre el sistema de libertad anticipada en Costa Rica y Japón. Sobre eso, hay un artículo que yo escribí para la revista de Ciencias Jurídicas, creo que se llama, de la UCR, pero un punto como referencia al con algunos aspectos que podría aprenderse del sistema japonés, pero yo me referí más bien a una forma general, sistemas de justicia penal, el nivel de comprensibilidad, qué tan específico es el sistema japonés, el uso de voluntarios, el uso de recursos comunitarios, la implementación, digamos, de medidas efectivas basadas en datos empíricos para promover una mejor inserción social, como ahorita se le denomina en el Ministerio de Justicia. ¿Qué comparaciones se pueden hacer? Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes pensarán que que Costa Rica tiene solamente cosas que aprender del sistema japonés y yo creo que no es el caso. Cuando yo comparo ambos sistemas, bueno, primero el estilo o tipo o técnica que yo uso para comparar es una, para mi tesis doctoral se llama funcional, que básicamente no observo simplemente código penal, sino que trato de comprender cómo, digamos, cuál es la función, cuál es el propósito de las diferentes medidas que hay. Por ejemplo, el proceso para valorar las medidas, la libertad condicional. ¿Y cuáles son los instrumentos que existen? ¿Qué propósito cumplen? ¿Cuál es la función que ellos tienen para promover esa libertad condicional? Y pueden estar en diferentes leyes, diferentes códigos. Entonces, así es como traté yo de comparar ambos sistemas. Le puedo decir, el sistema costarricense es mucho más técnico, como mencioné. El rol del oficial técnico es mucho más relevante a nivel administrativo en Costa Rica que en Japón. En Japón persiste el modelo de seguridad. El oficial en seguridad es el director de la prisión, generalmente más cercano a la tradición policial, aunque ha venido cambiando. El sistema japonés implementa el trabajo obligatorio, aunque ya se reformó esta ley y va a entrar en aplicación el próximo año. Sería más correcto decir que la pena que ellos aplican y van a aplicar hasta el próximo año es el trabajo forzado con privación de libertad, más que pena privativa de libertad. Entonces ahí tenemos una diferencia. Todos tienen que trabajar, están obligados, y hasta los adultos mayores de más de 70, pero también existen los espacios existen fábricas, existen incentivos, existen oportunidades para que también puedan trabajar en diferentes partes, pero vienen a ser opciones muy limitadas: cocina, construcción, manejar con camiones, maquinaria pesada, transporte,
y algunas que otras fábricas vienen a ser opciones muy limitadas y generalmente tiene este aspecto más productivo. No se encuentra tanto como en Costa Rica algunas actividades de corte artístico, cultural, musical. El acercamiento con la familia es mucho más importante. En Costa Rica se puede solicitar la visita conyugal. En Japón sería impensable y era siempre motivo de risas y chistes cuando yo estaba allá. Incluso en las visitas cuando yo las hago acá, allá son muy distintas. Allá en Japón es rígido, usted pasa, no habla con nadie, le gritan a los privados de libertad si tratan de siquiera volverlo a ver a uno, no es una experiencia que tuve. Aquí en Costa Rica yo puedo llegar y saludar, buenos días, ¿cómo están? Dar las manos si se puede y conversar con ellos. Vienen a ser dinámicas muy distintas. Eh, pero definitivamente, si yo pudiera tomar algo de allá y traerlo acá en su enteridad, así como está, con pocos cambios, sería la parte de infraestructura. Todas las cárceles que yo visité tenían similitudes. Aquí en Costa Rica existe básicamente también muchísimas similitudes. Lo que pasa es que las similitudes que yo veía allá eran cosas buenas. Las similitudes que yo veía acá eran siempre las similitudes negativas, cosas que impiden el apropiado funcionamiento de un sistema. Esa sería mi respuesta. No sé si hay otra pregunta. O si quieren hacer una continuación a la pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, don Daniel. Bueno, hasta el momento creo que ya no tenemos más consultas y bueno, agradecerle también al profesor José Mario Coronado por también ampliarnos un poquito más sobre el tema, ¿verdad? Junto con Daniel y Ay, también el perdón, profesor Bernal. perdón, me acabo de dar Diga. cuenta que no hablé mucho sobre la parte de libertad anticipada. Qué pena. En la pregunta que él hizo, y no sé, me imagino que es muy tarde. No, adelante, puede igual Sí, comentarnos perdón, un poco. sí, no, revisé el chat otra vez porque me quedé con la idea de que no había contestado bien algo y era precisamente eso. La libertad anticipada fue lo que más estudié. Allá en Japón siguen el modelo ejecutivo como digamos, básicamente importado desde Estados Unidos después del periodo de la posguerra, en los años 50 propiamente, en el año 50, 49, 50. Y la forma en que ellos operan es con comités regionales de evaluación de la libertad condicional. Son funcionarios de libertad condicional, a diferencia en Costa Rica, que tenemos los grupos interdisciplinarios y en el semi-institucional o en comunidad, tenemos trabajo social, principalmente en comunidad trabajo social, pero en semi-institucional tenemos ya a veces intentos de grupos más interdisciplinarios. En Japón es un generalista. Puede recibir formación un poquito en criminología, técnicas de psicología, trabajo social para la redacción de documentos y se va a encargar de dirigir la vigilancia que va a recaer muchísimo en oficiales voluntarios, líderes de la comunidad, personas, digamos, de moral intachable, como la ley lo define en algunas partes, y que estas vienen a ser las personas que tienen el contacto directo con la persona liberada. Entonces, el funcionario lo que se encarga es mantener el contacto con el voluntario y en casos muy extremos, tener que trabajar directamente con la persona en libertad condicional. En Costa Rica ese no es el caso. Tenemos comités que están dentro de la cárcel, forman parte, digamos, para lo que es el traslado semi-institucional. No interviene ahí hasta el momento un juez propiamente. Pero para la libertad condicional propia que está en el Código Penal, el juez es quien interviene, es quien la autoriza. En Japón no existe la posición de este tipo de juez. Y como mencioné, estos comités regionales hacen el análisis, reciben el informe del director de prisiones. Esto es una distinción muy importante. En Costa Rica, el privado de libertad puede solicitar la libertad condicional. Y incluso en ciertas circunstancias, el Instituto Nacional de Criminología puede solicitarla por él. En Japón, el privado de libertad no tiene este derecho. Aunque a pesar de que se reconoce a partir del tercio de la pena, en la gran mayoría de los casos, las personas no reciben la libertad condicional hasta haber cumplido 70-80% de la sentencia. Los comités regionales tienen la capacidad de solicitar un informe a la dirección de la cárcel donde esté esa persona. Puede solicitar, por favor, examíneme el caso de Daniel García. Queremos examinar el caso de Daniel García, envíenos esta información. Muy pocas veces lo hacen, al menos el año antepasado solo se hizo una vez. En el resto de las circunstancias, ellos de forma pasiva esperan a que llegue la comunicación y depende del director de la prisión. El director de la prisión tiene la discreción absoluta de si solicita el estudio para libertad condicional o no. Entonces,
Hay personas que pueden esperar hasta casi el cumplimiento completo de la sentencia para recibir la libertad condicional, que estoy seguro que algunos de ustedes pensarán, bueno, esto es algo positivo. Sí, y bueno, hay que verlo de diferentes puntos de vista. Si la persona recibe la libertad condicional pasando la mayor parte de su vida en prisión, se desvirtúa un poco la intención de la libertad condicional en el sentido de que la persona no simplemente sale y está a la libre, sino que recibe una supervisión, una inducción, de alguna forma algún contacto con medido, digamos, paulatino con la comunidad que permite tener un mejor control y una mejor certeza del estado de esa persona. Incluso se le permite acceso a ciertos recursos. Si pasa la mayor parte del tiempo en la cárcel, significa que el acceso a estos recursos o a este apoyo o a este control va a durar si acaso unos cuantos meses, que es el caso actualmente. Eso es, ya ahora sí, terminando, hablando un poco sobre ambos sistemas de libertad anticipada, sí, sobre mi tesis hablé postgrado de Costa Rica, el nivel de comunidad y el nivel semi-institucional, y en el caso de Japón, libertad de la ejecución, la libertad condicional en el sentido puro del derecho penal. Ahora sí. Perfecto, don Dani, no, más bien muchas gracias también por hacernos esos comentarios y aclarar un poquito más la pregunta de José Pablo, ¿verdad? Entendiendo el sistema entre ambos países como tal. Bueno, como les también indicaba, muchas gracias al profesor José Mario Coronado y también al profesor Bernal Vargas por sus intervenciones y hacer un poquito más ameno el taller como tal. Así que nuevamente agradecerle al doctor Daniel García por su intervención y como último anuncio también recordarles que el día de mañana, el 16 de noviembre, es el Día Internacional del Día del Criminólogo y tenemos nuestra última y no menos importante, ¿verdad?, charla denominada Conmemoración del Día del Criminólogo, rol de los criminólogos, paradigmas y desafíos. Así que cordialmente invitados a cada uno de los que están por acá conectados y sean parte de nuestra celebración del Día del Criminólogo. De verdad, muchas gracias a cada uno por el espacio y les deseamos una muy bonita tarde. Buenas noches y muchísimas gracias nuevamente a Olicori por invitarme, Alejandro, también hablemos en otra oportunidad y también con los profesores. Me encantaría tener la oportunidad de conversar en esto de forma presencial en algún momento, alguna tertulia. Y buenas noches. Muy buenas noches, gracias a todos.